Bienvenidos. Siguiendo con las cápsulas que estamos haciendo sobre cine boliviano desde el Laboratorio de Comunicación Transmedia y desde el Laboratorio de Investigación en Comunicación y Humanidades de la Universidad Privada Boliviana, vamos a realizar una entrevista para poder repensar algunos aspectos del cine boliviano, y tenemos el gusto de estar con Andrea Camponovo, productora y actriz de Eugenia, que es la más reciente película de Martín Bullock, que se estrena en Cochabamba en estos días. Y vamos a tratar de trabajar y de hablar con ella un poquito sobre los aspectos esenciales de su proceso creativo y del trabajo que ha hecho en esta película, que es una película fundamentalmente de personaje. Bienvenida, Andrea, muchas gracias por acompañarnos. Bien, primero quisiera que nos hables un poquito de cómo llegas a la actuación. ¿Qué es lo que te hace decidir por esto? Porque, como lo has confesado en otras entrevistas, te has dedicado a otras cosas antes y al final has optado por dedicarte a la actuación. ¿Qué es lo que te lleva a actuar? Sí, creo que de metiche me metí a la actuación porque me gusta hacer de todo. Y mi mamá siempre se hacía la burla de mí desde chiquita porque cosa que veía, quería hacer, ¿no? Entonces, y en la universidad es la etapa de mayor inquietud. Había taller de algo, me metía. Al equipo de fútbol me metía, el equipo de vóley me metía, o sea, todo me metía. Y Gustavo Castellano nos dice, voy a dar un curso, estoy organizando un curso con Jorge Ortiz, que iba a ser como de cine en general, no estaba enfocado 100% en la actuación. Entonces, me metí. Y cuando estuvimos en el curso, que duró una semana, me pareció súper interesante, ya me llamaba la atención el cine desde antes y veía mucho cine. Entonces me metí en el curso y se formó como un grupito, que unos 6 más o menos, entre eso estaba Sergio Bastani, Gato Pino, bueno, Gustavo Castellanos. Termina el curso y nos dice, era como su intención, hacer el curso para hacer una película, con la gente que más haya funcionado como grupo. Entonces ahí nos revela su intención de hacer la película, y entonces yo me meto de entrada. Dicen, ¿quieren? Yo, buenísimo. Y ahí empiezo como productora. No tenía idea de qué era ser productora en una película. Hice como de productora ejecutiva, me metí en el casting, traté de hacer todo un poco. Y cuando estábamos haciendo el casting para el personaje principal, así con lo metiche que soy, había una chica que la estaban pidiendo que haga algo en la actuación. Y como que no le salía. Entonces yo, no, pero tienes que hacer así. Y me puse a hacer como debería ser. Entonces el Gustavo me dice, eres vos. Y yo, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Cómo yo? No, eres vos. A ver, probá. Me hizo una prueba. ¿Te animas a ser Gabriela? Y yo, bueno. Y ahí empezó todo. Estás hablando justamente de Espíritus Independientes, sí. ¿no es cierto? Que es tu primera película, evidentemente, y en la que, claro, tienes el papel protagónico, ¿no es cierto? Femenino. Lo que es muy interesante es que tú comienzas justamente en una tradición fílmica nacional que básicamente no existía, que era, digamos, el cine hecho en Tarija, digamos, ¿no? Y comienzas trabajando ahí, después comienzas trabajando con Rodrigo Ayala, ¿no es cierto? Principalmente tus primeros papeles están más cercanos a la comedia. Sí, ¿No es sí, cierto? totalmente. ¿Cómo te sientes en ese registro? En ese momento me sentía súper cómoda, porque en general soy pues medio chapaca nomás. Sí, y como me resultaba súper fácil, no significaba para mí un gran reto actoral hacer comedia. Entonces en ese momento me sentí súper cómoda. Después me invitan a hacer esto de la Corte Electoral, esta miniserie de la Corte Electoral, y ahí, si bien tenía mucho humor, mi personaje ya no estaba tan centrado en la comedia. Entonces es como la primera vez que empiezo a explorar sutilmente otro rol. Y creo que ahí se reafirma mi gusto por la actuación y el querer seguir explorando y seguir haciendo esto. Justamente esa miniserie puede ser una experiencia súper interesante porque es una miniserie que ha calado mucho en la percepción popular, ¿no es cierto? Me imagino que todavía te deben reconocer por ese papel, ¿no es cierto? Y eso es algo que no es muy frecuente en la memoria audiovisual boliviana, ¿no? Que identifiques a una persona por un papel o por un trabajo concreto que haya hecho. ¿No sentías en algún momento que te podía pasar
lo que a muchos actores les pasa, que es el typecasting, digamos, o sea, como que te relacionen con esos personajes. ¿Te ha costado romper con esa imagen que podías tener de los primeros personajes? Porque en principio en tus primeras películas eres el femenino antagónico de comedias románticas, digamos, ¿no? Y el personaje sí tiene un cariz más amplio, pero más o menos funcionaba igual, digamos, la chapaca, buena onda y qué sé yo, digamos, ¿no? ¿En algún momento te ha costado salir de esa imagen que se podía haber construido por tus primeros trabajos? Sí, sobre todo creo que sí, yo pienso que sí, que ha costado, sobre todo cómo te ven y cómo creen que son tus posibilidades, ¿no? Ya con los viejos ha sido el gran cambio en interpretación, porque eran opuestos. Del último que había hecho, que era Historias de Vino, a los viejos, Ana, eran completamente opuestos. Una mujer súper, que está pasando por una gran depresión, súper callada. El tono de ella era tan sutil y muy hacia adentro, lo opuesto a los otros personajes. Entonces creo que esa es como que la primera vez que me desmarco de lo anterior. Y no sé si hasta ahora, cómo me pueden ver, sobre todo en el círculo de cineastas. Me imagino que con Eugenia ya va a cambiar como un poquito. Que no me molesta a mí que me encasillen en algo, pero como actor creo que tienes más posibilidades y pueden ver como un rango actoral. Justamente lo que haces en Los Viejos es, como tú lo acabas de decir, romper con todo lo que habías hecho antes, ¿no es cierto? ¿Cómo logras como actriz esa transición de hacer papeles muy dicharacheros en los que hablas mucho, que tienes personajes muy extrovertidos y divertidos y qué sé yo, a un personaje que es súper introspectivo? Y de hecho en Los Viejos no sé cuántos diálogos tienes, o sea, debes tener la cuarta parte de los diálogos que tienes en las otras películas, ¿no es cierto? Es otro tipo de trabajo. ¿Cómo trabajas para conseguir poder expresar sin decir y más bien conteniendo? Creo que ha sido un trabajo, sobre todo creo que desde la dirección, porque, claro, yo venía de que me daban los guiones, el guión formal, con todo el texto de pe a pa y casi no podía cambiar ni una coma. Entonces estaba acostumbrada a ese tipo de dirección y de repente viene Martín claro, no me daba el guión para que lo lea, de hecho no me lo dejaba ver, estaba el guión bien guardadito bajo su brazo, y me decía antes de cada escena hasta qué era lo que necesitaba que yo haga o diga, pero me dejaba que lo haga con mis palabras. Entonces yo dije, wow, ¿qué es esto? Como yo no había estudiado actuación y de repente me encuentro con esta nueva forma de poder hacer y me sentí súper cómoda, me sentí comodísima y hoy en día prefiero, digamos, ese tipo de dirección que el más convencional y el estructurado del guión y de aprenderte de memoria. Creo que a mí me funciona mejor y siento que puedo lograr algo más natural. Y en cuanto a lo emocional, porque entiendo que, digamos, los primeros papeles que hacías no necesariamente tenían que exigir que escabes en tus emociones, que escabes en lo que te puede estar pasando. En Los Viejos sí se ve que, o por lo menos parece que estás afectada, llega a afectarte lo que estás haciendo en pantalla, o sea, el personaje llega a afectarte, a invadirte, a comerse tu estado de ánimo, o no, o tienes la capacidad de, puff, aquí está el personaje, se apaga la cámara y todo. Creo que en Los Viejos me costó un poquito más separar. Sí, digamos, previo a una escena difícil, era sí, de cavar profundo como para poder lograr estar en el estado que necesitas. Y una vez que había el corte, como para mí era todo muy nuevo, sí, me costó un poquito. Digamos que terminó el rodaje de la película, que fue un rodaje comprimido durante 5 semanas más o menos. Terminó y algo estaba movido dentro mío. Pero después de eso, un par de semanas y ya estuve bien. Y con Eugenia, que también hay como un trabajo interior súper fuerte, ya no sentía que me cortaba la escena y ya volví a ser Andrea y a reír y todo bien, digamos. ¿Cómo construyes estos dos personajes? ¿Cómo construyes a Ana y cómo construyes a Eugenia? ¿El proceso es similar? ¿Escarbas en tus memorias? ¿Tratas de buscar otros referentes?
las historias de tus familias, gente conocida, ¿cómo los vas construyendo? Porque entiendo que en ambos tú has contribuido mucho para que los personajes terminen siendo lo que son. Sí, sobre todo creo que con Eugenia más que con Ana. Si bien en Ana, cuando estábamos haciendo Los Viejos, charlábamos mucho con Martín. Yo llegué ya cuando todo estaba listo y tenía que interpretar y sí, hubieron muchos ensayos y también hablar durante la película. Pero en Eugenia estuve durante todo el proceso y para mí era la primera experiencia en la que estaba realmente en todo el proceso. Y entonces tuve mucha más oportunidad de hablar con Martín, fueron charlas interminables y de cómo tenía que ser el personaje y también podía recibir mucho más lo que él necesitaba como director. ¿Cómo construyes la memoria de este personaje, bueno, no? O sea, a partir de tus experiencias, de las experiencias de otros, o es básicamente lo que está en el guión y todo es ficcional y todo es... Hay muchísimo, ¿no?, de ficcional, pero obviamente sí me tomo prestadas alguna cosita de mí, como dices, de la familia, o tal vez de la familia de Martín, o de otras ficciones. Entonces creo que es un poco de todo, y también de las inquietudes que uno tiene dentro o de cómo te quisieras ver o cómo quisieras que el personaje se vea para lograr ciertas cosas. A ver, hay digamos, algo que a mí me parece importante y es que muchas veces los actores se enfrentan a salir de su zona de confort. Evidentemente en Eugenia sales de tu zona de confort en casi toda la película, ¿no es cierto? O sea, hay momentos en los que el personaje se siente incómodo. ¿Tú te sientes incómodo también o realmente ha sido todo un proceso simple o realmente te has tenido que enfrentar a momentos difíciles durante el rodaje? No, sí, me he enfrentado varias veces a momentos difíciles, pero creo que como la forma de trabajar que hemos tenido con Martín, esto de poder hablarlo mucho, ya estaba muy metido dentro de mí. Entonces, cuando teníamos que hacer una escena, casi ya surgía como de forma natural. El estado del personaje, el tono que tenía que tener. Entonces, no es que fue fácil, sino fue largo, los 2 años y medio más o menos que tardamos en filmar, pero no era muy dramático ni drástico entrar en el personaje. Acepto tus disculpas. Bueno, también quería disculparme por el daño que yo te puedo haber hecho. Nada, solo espero que no vuelvas a golpear a una mujer. El trabajo con otros actores. Hay quienes dicen que lo fundamental en la actuación no tanto es decir, sino escuchar al actor con el que estás trabajando. ¿Cómo te funciona a ti? ¿Tú escuchas más de lo que dices o por ejemplo, Johnny Depp dicen que se pone audífonos y ni escucha al otro, digamos, ¿no? ¿Tú cómo te relacionas? ¿Cuán importante es el trabajo con otros actores? Mira, es súper interesante tu pregunta porque había diferentes tipos de actores en Eugenia. Digamos, estamos con Alejandra Lanza, que es una súper actriz y viene del teatro y tiene unos métodos así buenísimos. Y también estaba trabajando con Álvaro, que era su primera película. Entonces eran como perfiles súper distintos y el mío igual. Pero para mí lo que más me funciona es sentir la escena. Si yo no siento y no me la creo lo que estamos pasando, no puedo hacer nada. Entonces me abstraigo de no sé qué tipo de actor es y entonces trato de vivir al momento como estamos ahora los dos y que haya una conexión real y que esté sucediendo esto realmente. Me imagino que, por ejemplo, en Espíritus Independientes trabajabas con actores que conocías, cuates. Todos éramos súper amigos, sí. Que eso debe ser un ambiente muy específico. En cambio, Los Viejos, por ejemplo, básicamente buena parte de tus escenas las sostienes con Roberto Guillón, que me imagino que no era tan amigo tuyo en ese momento. Y ahora, en Eugenia, trabajas con gente con la que relativamente tienes relaciones, o sea, de amistad y con gente con la que no. ¿Qué es lo más favorable para ti? ¿Trabajar con gente que realmente son amigos o trabajar con actores que saben lo que tienen que hacer y que es una transacción más fría y más profesional, si quieres, ¿no? Creo que más allá de que haya amistad o no,
porque sí tiene sus ventajas que hay amistad, sobre todo, digamos, en Eugenia, Álvaro y yo somos muy amigos y en la película hacemos de amigos, entonces ahí fluye muy natural todo. Que ahí tengo una ventaja, pero por ahí también si conoces mucho a la persona, puede generar una cierta desventaja porque sabes hasta dónde puedes llegar con esa persona y entonces hay como unos límites más marcados. Entonces, insisto, a mí lo que me funciona es abstraerme de la relación que podemos tener y creer en lo que está pasando en ese momento. Así me siento yo súper cómoda. ¿Cómo crees? Obviamente me sigue buscando, pero... No, No, pues ¿en que serio? no me joda, claro. Qué rata. Para eso se casan. ¿Cómo para eso se casa? O sea, para seguir, para ponerle cuernos, ¿no? O sea... ¿Por qué crees que se haya casado? Porque ya estaba pues viejo para seguir siendo soltero. A esa edad si no te has casado eres marica, pues amiga. Hay algunos autores de literatura que dicen que un personaje está logrado cuando uno está escribiendo y parece que el personaje hablara solo. O sea, como que cobrara vida. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Como que sintieses que otra persona te está poseyendo y estás hablando sin ser tú. No, sí, me pasó con Ana y con Eugenia, definitivamente. Hay una renuncia a lo que tú eres, digamos. Sí, sí. ¿Y cómo lidias con eso? Porque no debe ser fácil dejar de serlo tú. O es el sonido de la claqueta o la voz del director que se corte que te hace volver o así como Creo que es sal demonio. sobre todo detrás de escena me pasa eso. Con Eugenia me pasaba eso. Digamos que Martín me planteaba una situación y a veces yo la peleaba y en el momento que hacía consciente, ¿por qué estoy peleándola? Y era porque estaba peleándola desde Andrea y no estaba pensando como Eugenia. Entonces, sobre todo en la previa es que me pasa eso que vos dices, como que cuesta separar el personaje de la persona. Pero en el momento que dicen en la acción, no me ha pasado. Es realmente un proceso. Es un proceso, pero es un proceso, para mí es medio intuitivo, me cuesta mucho explicarlo porque por cómo me he formado entre comillas. Bueno, hay actores que necesitan de estímulos externos para poder entrar en su personaje, ¿no? No sé, utilizar un tipo de zapato, escuchar una canción antes de entrar a escena, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tienes algún tipo de cábalas o de métodos para comenzar a entrar al personaje o es puro trabajo? Sí, es un trabajo más interior. No tengo nada de cábalas, ni tampoco me gusta mucho racionalizar demasiado el personaje. Me gusta que sea una cosa más sensorial, más de sentir que de, ay no, yo solamente me visto de negro porque mi personaje... No, me parece que es súper importante el trabajo con el director, el de hablar y lo que Martín comentaba, el de crearle un pasado. A mí me sirve muchísimo cuando hacemos esas escenas previas que probablemente no se vean en la película, pero que sí forman la memoria del personaje. Eso a mí me ayuda muchísimo. Y creo que me agarro más de eso que de cábalas o de, no sé, música así. O decir elementos externos, digamos. Sí, de otros elementos externos. Evidentemente, digamos, en Eugenia hay muchos elementos que pueden estar relacionados con cosas de tu vida, ¿no es cierto? El mismo hecho que la madre de Eugenia sea tu mamá, que hayas trabajado con el director, que Eugenia estudie cocina como tú has estudiado cocina, entre otras cosas, digamos, ¿no? ¿Hasta qué punto permites que tu experiencia biográfica se inmiscuya en la construcción de una ficción? Porque no hay que olvidar que esta es una ficción, digamos, ¿no? O sea, ¿dónde está el límite? ¿Hasta dónde puedes escarbar en tu vida privada y la puedes exponer y ser tan impúdica como para explotar tus aventuras? Creo que depende mucho con quién estás trabajando y cuánto confías en la persona. Confío mucho en el trabajo de Martín, me encanta, y entonces es como, si confías, dejas que las cosas pasen.
Pero si bien hay esos rasgos que vos dices que sí tenemos en común con Eugenia, son prácticamente los únicos. Digamos, sí, mi mamá hace de mi mamá, pero No es su mamá. no es mi mamá. Y no está divorciada, el que hace de mi padre no es mi padre. Hay muchos otros elementos en el personaje que son alejadísimos de lo que es Andrea y sobre todo en lo más esencial que es en su carácter, en las decisiones que ella tomaría, el estado del personaje. Y se enamoró, mi mamá, se enamoró de un cantante, ella decía un trovador, que iba de pueblo en pueblo y cantaba. Y bueno, y se enamoró perdidamente. Y decidió irse atrás del trovador. Imagínate vos en esa época, qué escándalo. ¿Te imaginas? Hay una serie de escenas en Eugenia que son muy sugerentes, que son estas escenas que funcionan como una suerte de no realidad, ¿no es cierto? O sea, que puede ser un sueño, o parte del subconsciente, o qué sé yo. Y ahí evidentemente el tono del personaje también cambia. ¿Cómo has trabajado en ese tipo de escenas, digamos, que son que realmente buscan tener una no sé, una presencia medio fantasmagórica, ¿no? O sea, que el personaje está y no está a la vez, no sé, son muy particulares porque es como el personaje que está deambulando, pero casi como un espectro, ¿no? Como una presencia. Entonces, no sé, ¿has tenido un trabajo distinto o era realmente volver a entrar a Eugenia y...? Me dices la película dentro de la película. No, todas estas escenas en las que más bien están rodadas en Italia, creo, ¿no? Por ejemplo. Pero justamente en estas escenas que son, sí, como secuencias de sueño, ¿no? ¿Cómo trabajas en ese tipo de secuencias que requieren, dentro del mismo personaje, un aspecto muy distinto de construcción del personaje? Sí, a ver, en el caso particular de la escena que se filmó en Italia, bueno, este era un material que Martín ya lo tenía desde hace tiempo. Yo estaba como siguiendo una búsqueda personal que era encontrar las raíces de la familia Camponovo, del pueblito de donde venía. Y entonces Martín registra esa búsqueda y obviamente era una búsqueda muy interior, muy personal. Y ya después cuando está construyendo Eugenia y está escribiendo, estas imágenes calzan muy bien con el personaje, con la búsqueda del personaje y con lo que le pasa en sus sueños. Después la otra escena que se filma, que tiene que ver con la abuela paterna, esa ya la filmamos acá. Y fue de hecho una de las últimas escenas que filmamos. Y entonces era como que tratar de replicar lo que ya habíamos hecho, pero desde la búsqueda paterna. Y entonces era volver a sentir ese reencuentro o esa conexión con el pasado y con los ancestros. Y entonces era tratar de volver a vivirlo. ¿Abue? Y ahora, entrando a lo de la película, dentro de la película, ahí evidentemente tenías que interpretar un papel, digamos, de una actriz que no es actriz dentro de una película, ¿no es cierto? Y evidentemente tenía que tener un tono mucho más lúdico. ¿Cómo ha sido también ese proceso de jugar a jugar, digamos, ¿no? Dentro de la película? ¿Has tenido que hacer también parte de investigación para tratar de entrar al personaje o buscabas que haya una suerte de dificultad en entrar en ese personaje? No sé, ¿cómo has construido esa...? Sí, bueno, para esas partes ahí sí teníamos un guión bien estructurado y era súper preciso lo que teníamos que decir. Entonces ahí ya para mí ya había un quiebre. Y con Martín lo que él buscaba era que se siente ese tono distinto, el de Eugenia y el del personaje que ella está interpretando de Tania, y hacer una actuación que sea un poquito más torpe, más recitada, y entonces más o menos hemos buscado eso
tanto en mi personaje como el de Álvaro, bueno, y el de Simón, que ya es otro tema, muy particular lo que él hace. Entonces sí, tratamos de que se desmarque una de otra. Qué rico está el sol, ¿no? Sí, está rico, está bonito. ¿Qué estás leyendo? Un libro, es sobre batallas, ¿Qué estás estudiando? ciencias políticas. Interesante. Yo me llamo Laura. Hola, yo soy... De hecho, lo que más se parece a la actuación típica del cine boliviano es eso, ¿no? O sea, esas secuencias. Pero, de todas formas, encontrar esa naturalidad es un proceso largo, o sea, tienen que tener muchas tomas, repiten mucho o básicamente van grabando hasta que salga. En esas, las de la película, dentro de la película, como no repetíamos mucho porque eran escenas que eran súper precisas y con diálogos cerrados. Más bien, lo otro de Eugenia es como que sí, Martín nos da a los actores, por más de que no vaya a entrar ciertas cosas que decimos y que él sabe que no van a entrar, a mí me gusta su forma de dirigir porque nos da mucha confianza. Y entonces por ahí, no sé, tenemos una escena en la que estamos boludeando un minuto y es solamente a él le sirve como para que nosotros entremos en el estado del personaje. Y eso a mí me ayuda mucho. Y por ahí ya en los últimos 5 segundos dices lo que él necesita que digamos. Entonces, más o menos es así. ¿Tú prefieres trabajar repitiendo mucho las escenas o prefieres que salga lo más espontáneamente posible y ya está? Che, las dos, depende. A veces me funciona muy bien repetir. A veces, no sé, pues tengo que repetir 20 veces y me queda bien. Y hay otras que más bien necesito por el tipo de escena. Por ejemplo, la del banco llorando, no me funciona repetir mucho porque te desgastas emocionalmente y por ahí ya, no sé, 4 veces llorando ya no te sale con la misma naturalidad y energía que necesita la escena. Entonces en esas escenas yo prefiero y trato de que sean, no sé, 1, 2, 3 máximo. Hay una anécdota que cuenta Dustin Hoffman en la que cuenta que trabajando con Laurence Olivier, él llegó después de no haber dormido 2 o 3 días para entrar en papel, ¿no? Y Laurence Olivier le dijo algo así: ¿por qué no intentas actuar? ¿Tú qué prefieres? ¿Ese trabajo más de método, de realmente llevarte a la situación real y si vas a interpretar a alguien con hambre no comer? ¿O si vas a interpretar a alguien llorando llorar? ¿O prefieres realmente actuar? Y no provocarte la situación. No, yo necesito provocarme la situación. No me pasó lo de no comer varios días. Ojalá que no me tenga que pasar porque con lo que me gusta comer. Pero sí, digamos, para poder llorar una escena tengo que sentirlo y para poder sentirlo tengo que tocar en lugares que me van a poner triste y voy a llorar. ¿Y eso no hace que el proceso de rodaje sea muy dificultoso? O sea, muy difícil emocionalmente. Siempre va a ser emocionalmente intenso, pero creo que van pasando las experiencias y puedes lidiar mucho mejor con eso y también puedes separar y decir, ok, necesito, no sé, por decirte, para los viejos, para poder hacer la escena del llanto, me encerré creo que 2 horas en un cuarto hasta que ya me sentía que estaba lista para llorar. Cambio en Eugenia, no sé, pues me senté en la banca unos 3 minutos y ya me pudo salir fácilmente. Entonces creo que también que la experiencia hace que puedas sacar lo que necesitas para la escena más rápido y sin tanta cosa. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con Martín, con quien compartes tu vida día a día? No sé, creo que para ambos, sobre todo para mí, me resulta súper natural trabajar con él, porque empezamos así, o sea, antes de enamorarme de él, era el director que me estaba dirigiendo, entonces así empezó nuestra relación,
como colegas. Entonces estamos tan acostumbrados a trabajar juntos y que no solamente en el cine, sino también en publicidad, que ya hay como un diálogo de trabajo tan natural, casi te podría decir que Martín con la mirada me puede dirigir o no solamente dirigir, si tenemos que ver algo de, no sé, yo estoy detrás de cámara haciendo el arte, por cómo mueve su cabeza ya sé que me quiere decir la camisa de él está chueca, digamos. Entonces ya hay una forma de trabajar que es muy orgánica para nosotros dos. Obviamente también tiene su otro lado, ¿no? Como que, por ejemplo, estás muerto, estás cansado, estás cenando y que quieres, no sé, tener la intimidad de la pareja y de repente nos podemos hablar de la película o de la publicidad y no sé qué. Y entonces ese es como el otro lado que por ahí nunca salimos del trabajo. Entonces ahí nos tenemos que poner firmes. En esa película también has fungido como productora. ¿Cómo ha sido la experiencia de producir y actuar y en este tipo de proyecto que es, digamos, un proyecto con un equipo muy chiquito y con ciertas limitaciones materiales que, bueno, que también han sido autoimpuestas, ¿no? Ha sido súper lindo. Para mí todavía lo de la producción es muy nuevo y estoy aprendiendo mucho, pero también es súper interesante porque entiendes el proyecto desde otro lado y cada decisión que se toma ya la vas pensando como productora, como actriz, o sea, como que en los diferentes roles en los que estás. Y no sé, y eso hace que también tengas como un cariño especial por el proyecto y creo que el haber hecho casi todo entre los dos hace de Eugenia lo que es también. ¿Dónde te sientes más cómoda, como productora o como actriz? A mí lo que más me gusta es la actuación. También me gusta mucho la dirección de arte, que voy a empezar a explorar más por ahí en la próxima película de Martín, pero disfruto mucho también la producción. Buenísimo. ¿Alguna vez has pensado en dirigir, André? ¡Chan! O sea, alguna vez sí se me pasó por la cabeza, pero como se me pasan un montón de otras también. Como te digo, o sea, mañana no sé con qué puedo aparecer. No te voy a decir no, porque si te digo que no, lo más probable es que lo haga. Entonces, no hay que confiar mucho en mí cuando digo que no a algo. Entonces, no sé, estoy abierta a que probablemente algún día pueda pasar. No me siento preparada aún. Buenísimo. Eso, André. Muchas gracias.